última sesión referida a otros. ¿Sí, Ana? Ana, ¿quieres decir algo? ¿Levantaste la mano? No, ¿verdad? ¿Se le fue por ahí el mouse? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, les estaba diciendo, alumnos, que hoy tenemos una clase bien importante, tan importante o más importante que las otras que hemos ido viendo, que es el sistema de gestión de recursos humanos y servicio civil. Va a ser un tema bastante interesante y del cual espero que ya con los ánimos más, con la confianza más consolidada, podamos tener mayor participación de ustedes el día de hoy. Bien, como siempre, iniciamos recordando la sesión de la semana pasada. ¿Qué sistema administrativo estudiamos el día miércoles? ¿Quién me escribe en el chat? ¿Cuál es el nombre del sistema administrativo que estudiamos el miércoles? ¿No se acuerda? ¿Quién me escribe en el chat, alumnos? Buenas noches con los que se están uniendo. Sistema administrativo de abastecimiento público. Sí, Jaime, gracias por tu aporte, correcto. Estuvimos hablando de los principios del sistema, del ente rector del sistema, de la cadena de abastecimiento, ¿no? De los órganos que participan en la cadena de abastecimiento, del proceso, básicamente desde que dijimos que la cadena de abastecimiento tiene 3 etapas o 3 fases, ¿verdad? El primero que es la provisión, la programación del requerimiento, o sea, cuánto voy a necesitar, qué voy a necesitar, y que esa programación multianual de bienes, servicios y obras se hacía por un periodo de 3 años. Después de que programábamos y se consolidaba en el cuadro multianual de necesidades, entonces ya estábamos listos para la siguiente fase, que era adquirirlo, ¿no? Y estuvimos conversando de los diferentes métodos de adquisición dentro del sector público, de la licitación pública, el concurso público, la compra directa, ¿no? Y dijimos que una vez que adquirimos el producto, ¿qué nos toca? Nos toca ingresarlo, inventariarlo, distribuirlo y asegurar su mantenimiento y su operación. Eso a grandes rasgos. El día de hoy tenemos un sistema administrativo también bien interesante. No sé si tengo un alumno por acá que me pueda ayudar leyendo los objetivos. Por ahí. No te preocupes, Ana. Entiendo, por ahí se va a veces el clic. ¿Algún alumno que quiera hacer lectura de los objetivos? Sí. Sí, puedo leerlo yo, sí. Ya, Graciela, gracias, te escucho. Ok, a ver. Objetivos. Número 1, conocer los alcances y principios del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Punto número 2, reconocer las funciones y servir y comprender sus funciones como órgano rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y número 3, reconocer y diferenciar los órganos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Perfecto, Graciela, muchas gracias. Sí, es correcto. El día de hoy vamos a estudiar uno de los 11 sistemas administrativos y con el de hoy ya serían 6 los sistemas, 6 de 11 que hemos analizado y hemos estudiado a profundidad, así que yo creo que eso es más que un partido ganado para ustedes, porque prácticamente tienen el dominio o casi el dominio de los sistemas administrativos del Estado, que es el corazón de la gestión pública, porque sin sistemas administrativos el Estado no podría operar, ¿verdad? No podía proveer servicios, no podría ejecutar proyectos de inversión pública, prácticamente no podría atender las necesidades del ser humano. Entonces, si tenemos de alguna manera que resumir, que analizar el proceso medular de la provisión de servicios, de bienes y servicios del Estado a los ciudadanos, sin duda es indispensable que como gestores públicos o estudiantes o de repente que trabajadores que laboramos en algún área vinculada a la gestión pública conozcamos por lo menos las nociones básicas de los sistemas administrativos. Y acá viene una pregunta, yo les hago una pregunta, alumnos, vamos a leernos en el chat. Si bien es cierto,
el Estado tiene como responsabilidad proveer bienes y servicios al ciudadano. Eso ya lo tenemos claro. Para eso, las entidades, las instituciones públicas requieren una serie de insumos y de instrumentos para poder operar, ¿no? Hemos estudiado, por ejemplo, que las entidades para operar necesitan presupuesto, ¿verdad? Y por eso hemos estudiado el sistema de presupuesto público. Sin dinero, sin recursos públicos, no es posible echar a andar el aparato público, ¿no? No se puede. Hemos estudiado también que es importante que los bienes y los servicios que se dan al Estado sean planificados de forma estratégica, de forma multianual, ¿no? Enfocados en una gestión con resultados. Hemos dicho que para que funcionen las instituciones públicas no solamente basta el presupuesto, sino también los insumos con los cuales vamos a proveer los servicios. Pero ¿cuál es el elemento fundamental del que no habíamos hablado hasta el día de hoy, sin el cual no podrían operar las instituciones públicas? ¿Cuál es ese elemento fundamental que le da vida al Estado, que le da vida al servicio público? ¿Cuál cree ustedes del elemento al que me estoy haciendo referencia? ¿Cuál cree que es ustedes? Excelente, Jessica. Le has dado en el clavo con la respuesta. El recurso humano, ¿no? ¿Qué pasaría si no existieran funcionarios públicos al servicio del Estado? Simplemente no existiría el Estado, no podría operar, ¿no? Entonces, es importante el trabajador, Jaime, correcto, que tengamos en cuenta, y eso es algo que yo como un miembro más del aparato público que he tenido la oportunidad y hasta ahorita tengo la oportunidad de servir a la comunidad a través de mi trabajo, entiendo que el pilar fundamental de las personas y de los servidores que trabajamos para el Estado o proveyendo un servicio para el Estado es el recurso humano, ¿no? Entonces, así como el Estado administra los bienes, administra el presupuesto, administra los recursos, también está en la obligación de ¿qué? De administrar el recurso humano. Y en eso encontramos mucho símil con la empresa privada, porque ¿qué empresa privada no tiene una jefatura o no tiene un área de recursos humanos? ¿Podría operar una empresa privada sin un área de recursos humanos? ¿Ustedes creen? No, es imposible, ¿verdad? Es imposible que una empresa privada pueda funcionar sin contar con un área, una jefatura, una gerencia, una dirección o como quieran llamarle dentro de la empresa privada, ¿no? Pero como sabemos, el manejo y la administración del recurso humano en el sector público tiene características muy diferentes que el día de hoy vamos a estudiar, ¿no? Vamos a responder a la pregunta, alumnos, ¿cómo administra el Estado los recursos humanos de las entidades públicas? Esa va a ser la pregunta del día de hoy. Entonces, para responder la pregunta, esa pregunta central del día de hoy, ¿cómo administra el Estado los recursos humanos que trabajan, que elaboran, que pertenecen a las entidades públicas? Tenemos que hacer mención al sistema administrativo que tiene esa función. ¿Cómo se llama ese sistema administrativo? Sí, correcto, Jaime, a través de servir, y lo vamos a ver en un ratito. ¿Cómo se llama el sistema administrativo que está a cargo de la administración del recurso humano de las instituciones públicas? Sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Es un sistema funcional? No, ¿verdad? No es un sistema funcional porque los sistemas funcionales se encargan de implementar políticas públicas y los sistemas administrativos se encargan de administrar los recursos del Estado. Entonces, es un sistema administrativo. Ahora, ¿se acuerdan que cada vez que hemos repasado y hemos estudiado un sistema administrativo, tenemos el mismo concepto que un sistema administrativo? ¿De qué está compuesto? ¿De instituciones? ¿De órganos? ¿Solamente de órganos? No, ¿verdad? También de normas, porque en el Estado todo se regula, todo digamos, se norma y se condiciona de tal manera que todo lo que se puede está previsto en la norma para regular los procesos de las entidades, los procedimientos, las técnicas conforman un sistema administrativo. ¿Es igual en todos los sistemas? Sí es igual, porque todos los sistemas administrativos
Tienen normas, tienen órganos, tienen técnicas, tienen procedimientos, eso es igual, pero se diferencia en la especialidad que administran. En este caso, estas normas, principios, técnicas y procedimientos están direccionados o tienen como objetivo administrar los recursos humanos de las entidades públicas, ¿no? Y muchas veces alumnos, seguramente ustedes saben, yo creo que ese es uno de los sistemas más conocidos y que alguna vez hemos escuchado. Siempre que hablamos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, suele venirnos a la cabeza Servir, ¿no? La ley Servir y algunas nociones por ahí que lo vamos a explicar bien detalladamente en la medida de la jornada del día de hoy. Pero tenemos que entender que así como otros sistemas administrativos, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del sistema de inversión pública, decíamos que el sistema de inversión pública ha tenido una reestructuración, ha tenido una reforma que antes, desde el 2017 hacia atrás, funcionaba de otra manera la inversión pública en nuestro país? Y se acuerdan que cuando estudiamos la clase pasada de abastecimiento público dijimos que en el año 2018 cambia la estructura del sistema administrativo de abastecimiento público. ¿Por qué? Porque se van con el, digamos, con el transcurrir de los años, nos vamos dando cuenta que funciona, que no, que tenemos que mejorar. Y a veces un sistema administrativo no funciona a tal grado que lo tenemos que reestructurar y reformular. Este también es uno de los, digamos, el caso del sistema administrativo de gestión de recursos humanos también ha tenido un proceso de reforma, de reestructuración. Y esa reforma y reestructuración que marca un antes y un después en el sistema administrativo se da a partir de la promulgación de la Ley del Servicio Civil. La Ley del Servicio Civil que se promulga en el año 2013 genera en el sistema otra forma de funcionar. Le da al sistema administrativo otro norte, ¿no? No solamente el sistema administrativo se limita a administrar los recursos humanos, sino también lo hace con el objetivo de transitar, de que todas las entidades públicas en nuestro país, todas, esa es su meta, ese es su horizonte, de que todas las entidades públicas en nuestro país migren al régimen de servicio civil, lo cual es un proceso, es gradual, ¿no? Está regulado, pero el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, perdón, desde la Ley del Servicio Civil, ya no solamente se encarga de administrar recursos humanos, sino lo hace con la visión de que todo el recurso humano de la entidad, poco a poco, vaya migrando hacia el régimen del servicio civil, que más tardecito vamos a explicar. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o quedó claro la parte introductoria, alumnos? Me confirmen en el chat con sus manitos o como ustedes mejor lo consideren conveniente. ¿Está acá todo claro? Gracias, Jaime. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Gracias, Jenny, Ana. Gracias. Ya. Seguimos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les he estado repitiendo que todo sistema tiene principios? Todo sistema tiene principios. Y ya hablamos muchas veces de por qué es importante que un sistema tenga principios, ¿no? Porque si un sistema no tiene principios, haría sus acciones sin un horizonte, ¿no? Sin una visión, sin reglas, sin actuaciones bajo una misma directriz, ¿no? Entonces, el sistema administrativo, antes de ver los principios, vamos a ver los elementos, ¿no? Antes claro, sería un caos, Jaime, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Todo sistema administrativo tiene principios. Y esos principios no los dice Ano Villus, ni los dice Jaime ni Luz María, sino están escritos en su normativa, están establecidos en su norma. Pero tenemos que entender, alumnos, en cuanto al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que existen tres elementos que integran el sistema. Tres elementos que integran el sistema. El primero de ellos es el órgano rector. El órgano rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos se llama Servir. Servir son las siglas para la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Son las siglas, ¿no? Pero más conocido es como Servir.
Entonces, servir, además de ser un órgano, de ser el órgano rector, perdón, órgano rector del sistema, también es un elemento dentro del sistema. ¿Pero es el único elemento? No, faltan dos más. El segundo elemento del sistema administrativo de recursos humanos son las oficinas de recursos humanos de todas las entidades públicas. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad por algún hecho, trámite, gestión, o han trabajado en una entidad pública, saben que toda entidad pública en nuestro país tiene una oficina de recursos humanos. Entonces, esas oficinas, esas cientos y miles de oficinas de las miles de entidades públicas, conforman también el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Ahí tenemos dos elementos: servir como órgano rector y las oficinas de recursos humanos de todas las entidades públicas. Pero adicionalmente tenemos un tercer elemento, que es el Tribunal del Servicio Civil. Pero, licenciada, ¿qué es el Tribunal de Servicio Civil? Lo vamos a revisar más adelante, pero les lanzo unos datitos. Ustedes saben que en materia de recursos humanos existen muchos conflictos. Por ejemplo, si yo les pregunto algún caso que hayan escuchado, por lanzar un casito nada más, ¿qué pasa si un trabajador CAS indeterminado actualmente no se le renueva el CAS? Por poner un ejemplo de un caso. Entonces, él tendría el derecho de iniciar un procedimiento, un procedimiento para pedir que se restauren sus derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a un trabajador se le concluye, concluye la confianza porque es un trabajador de confianza designado y no se le paga sus beneficios laborales? Ese trabajador tiene el derecho de iniciar un procedimiento para restituir o para solicitar lo que le corresponde. Y en recursos humanos tenemos un montón de casos. Existen otros casos que son bastante similares a la empresa privada, ¿no? Abuso de autoridad, incumplimiento de derechos laborales, ¿no? Desnaturalización de su contrato, claro, también podría ser una denuncia de hostilidad laboral, ¿no? De acoso sexual, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de casos que pueden presentarse en materia de recursos humanos en una entidad pública. Y para todos esos casos relacionados a compensaciones, relacionadas a la incorporación de los funcionarios en las entidades públicas, existe un órgano que es una suerte de juzgador, ¿no? Que tiene la competencia para recibir ciertos casos y poder juzgar si se actuó de manera adecuada o no, y de ser el caso, sancionar a los responsables, ¿no? Entonces ahí va tomando forma a lo que nosotros llamamos el Tribunal del Servicio Civil, que es el órgano que dentro del sistema actúa dirimiendo casos relacionados al personal, a las controversias que pueden tener el personal o los recursos humanos de una o más entidades del Estado, ¿no? Entonces, para terminar este PPT, recordar que el sistema administrativo tiene un órgano rector. De gestión de recursos humanos tiene un órgano rector que es servir, pero que tiene tres elementos: servir, las oficinas de recursos humanos de todas las entidades públicas en el país y el Tribunal de Servicio Civil. ¿Qué más tiene? Esto es diferente a lo que hemos visto en otros sistemas, porque en los sistemas administrativos que hemos visto de presupuesto público, de abastecimiento público, de inversión pública, normalmente la operación del sistema se centra en un ciclo, ¿no? Ciclo de inversión pública, cadena presupuestaria, cadena de abastecimiento público, todo se concentra ahí, toda la operación del sistema. Pero en el caso del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, al abordar, al tener varias áreas que abordar, al ser tan amplio y al administrar un grupo humano
tan grande, les lanzo un dato. ¿Cuántos funcionarios, servidores públicos de cualquier régimen laboral creen que actualmente hay en nuestro país? ¿Cuántos? Lancen un número. Y yo les digo, ¿están lejos, están cerca? ¿Cuántos creen funcionarios públicos de cualquier régimen laboral en todas las entidades públicas creen que hay en la actualidad? Ni idea, dice por ahí Jaime. Ni un número, ningún número lanza Jaime. 100.000, 50.000. No, yo digo a nivel de todo el Perú, en todas las entidades públicas. ¿Cuántos somos, digamos, el recurso humano del Estado? En cómo lo podríamos, qué número le podríamos dar? ¿Cuántos funcionarios, servidores públicos de todos los regímenes creen que hay en nuestro país? Si le doy el número, se asustan. Más de 1 millón, Jessica. Casi 1.300.000 personas integran. Sí, correcto. Sí, yo también me quedé sorprendida. Y eso que podríamos, incluso porque el dato que yo leí fue del año pasado, para este año podría incrementarse el número de personal, pero ahí nos encontramos con todos los 728, los CAS, los CAS indeterminados, o sea, todos los regímenes laborales. Lo que pasa, Jessica, es de que si bien es cierto los locadores brindan un servicio a una entidad, en el caso de los locadores, ¿no? Los locadores brindan un servicio a una entidad pública, pero no tienen un régimen laboral como tal. Los locadores no cumplen horarios, no cumplen o no están bajo este mandato de jefe subordinado. En la teoría, digo en la teoría, porque en la práctica, la gran parte de los locadores de nuestro país son, digamos, en el ejercicio de su trabajo, casi igual o ejercen las mismas funciones y labores en el mismo horario y en la misma, incluso, responsabilidad que muchos trabajadores nombrados. A ese punto, ¿no? Incluso hablamos de que existen muchos locadores que se desnaturaliza su contrato. ¿Por qué? Porque los locadores están contratados para brindar un servicio puntual a la entidad. Por ejemplo, se contrata el servicio, contratación del servicio para apoyo administrativo del área de recursos humanos de la Dirección de Gestión Hídrica de la Autoridad Nacional del ANA. Ya, ese es digamos, el título de un requerimiento. Contratan a María Doris para trabajar como locadora por un periodo de 3 meses, ¿ya? Entonces, María Doris tiene que presentar entregables, ¿no? Que son productos. O sea, tú tienes que cumplir con entregar informes, no sé, diagnóstico, algún producto que sea tangible, un documento, pero que se desarrolle a través de una serie de actividades en un tiempo, ¿no? 30 días, 40 días un entregable, 50 días otro entregable. De esa manera se estructura. Pero en la orden de servicio que tú tienes como locador, simplemente se establece el servicio que tú vas a cumplir. Pero tú como locador no estás sujeto a horarios, no estás sujeto a mandato de autoridad, y también tu responsabilidad, entre comillas, es más limitada. Pero en la práctica, lo que sucede es de que esta modalidad de contratación, que es un poco más flexible que otras, conlleva a que muchas personas sean contratadas bajo esta modalidad y que con el paso del tiempo, lo que inició como un servicio puntual, o sea, un servicio de 3 meses, yo cumplí con mi entregable puntualmente y me retiro, porque yo trabajo como independiente, ¿no? Esa es la naturaleza de un consultor, de un locador. Empiezo a tener horarios, correo electrónico, firma, ¿no? Pequeñas cosas que debería tener un funcionario o un servidor de otro régimen laboral, ¿no? Como por ejemplo un 728, ¿no? Un 728
tiene, digamos, en la naturaleza de su servicio otro tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, ellos sí están sujetos a horarios, sí están sujetos a mandato, digamos, de un jefe superior, tienes la obligación de cumplir estos mandatos de estas jerarquías, ¿no? Pero, como vemos, en la práctica no funciona así, ¿no? Claro, también los locadores, María Doris, son llamados trabajadores terceros, ¿no? O sea, la tercerización de un servicio, vuelvo a repetir, para tratar o abordar un tema puntual, se suele realizar a través de un locador o un tercero, ¿no? Este locador puede ser una persona natural o también una persona jurídica, ojo, ¿ah? Los locadores, los terceros, todo el mundo piensa que solamente pueden ser personas naturales. No, 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 no. También pueden contratarse a personas jurídicas, o sea, a empresas para brindar un servicio de terceros. Claro, por eso es de que si ustedes revisan en Google algún antecedente judicial de un caso de un locador, que van a encontrar miles de miles, van a ver que existen muchos locadores que, por ejemplo, tienen 5 años trabajando bajo ese sistema de locación de servicios y al hacerlo por ese periodo de tiempo, al cumplir horarios, al cumplir reglas, mandato imperativo, desnaturalizan su contrato. Entonces, lo que hace un trabajador digamos, contratado bajo esa modalidad durante ese periodo de tiempo, él ya sabe que tiene derechos ganados. Y lo que hacen es, una vez que no se le contrata nuevamente, por algún motivo, él suele demandar en el Poder Judicial una desnaturalización del contrato y una reposición laboral judicial, ¿no? Y no solamente la reposición bajo un horizonte más estable, sino también el reconocimiento de sus derechos laborales. Porque algo que no les dije que deberían saber es que los locadores son contratados, digamos, la naturaleza de la locación es un servicio a todo costo, ¿no? ¿Qué quiere decir a todo costo, profesora? Que cuando yo presto un servicio bajo la modalidad de locación, lo hago a través de una cotización, ¿no? Yo cotizo y digo, yo tengo que prestar el servicio de apoyo administrativo a tal dirección por un periodo de 3 meses, ¿no? Y me están pidiendo estos productos. Entonces, yo como persona natural, por ejemplo, cotizo que para yo prestar ese servicio a la entidad, voy a pretender el cobro de, por ejemplo, 6.000 soles, ¿no? Pero esos 6.000 soles están grabados con todo. Es decir, si yo necesito viajar a otra ciudad para poder hacer efectivo mi servicio, debe estar incluido en mi cotización. Los impuestos tienen que estar incluidos en la cotización, porque recuerden que cuando uno es locador, emite un recibo por honorarios, es decir, que me obliga a mí a pagar renta de cuarta a la SUNAT. Entonces, al pagar renta de cuarta a la SUNAT, lo que en teoría yo percibo, por ejemplo, 3.000, bueno, hay un monto, pero vamos a poner 5.000 soles, tengo que restarle la obligatoriedad del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos. Por ejemplo, un trabajador 728 que tiene un contrato de 3, 6 meses, 12 meses, dependiendo de si es 728 determinado o indeterminado, tiene otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, un 728, además de tener, por ejemplo, de salud, el derecho a que la entidad o a que se le pague un sistema de previsiones, ¿no? Sea la FP, la ONP, tienen otros derechos que suelen darle mayor estabilidad y por ende mayor responsabilidad de ese régimen laboral. Pero nos estamos yendo un poquito del punto, eso no era lo que iba, pero aproveché en explicarlo. A lo que yo iba era de que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, al abordar y al administrar tantos ámbitos, tantos ítems relacionados al recurso humano, tiene subsistemas. ¿Cuántos subsistemas tiene, licenciada? Tiene 7 subsistemas, pero todos trabajan como un engranaje, todos trabajan de manera colaborativa, unos con otros,
para sacar adelante la eficiencia y la eficacia de los recursos humanos. Y vamos a analizar cada uno de ellos a continuación. Pero son 7 subsistemas que componen el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Claro, están concatenados, ¿no? Tienen relación proporcional una con la otra. No podemos analizar un subsistema sin dejar de ver el otro. ¿Se dan cuenta? Yo cuando les explico cada clase siempre traigo a colación otros sistemas administrativos, siempre empiezo a hablarles del sistema administrativo de presupuesto, de abastecimiento, porque tenemos que aprender que todos los sistemas administrativos están interconectados. Nunca los podemos estudiar de forma aislada. Cuando los sistemas administrativos funcionaban de forma aislada, es cuando el Estado tenía una peor provisión de servicios. Mientras más unidos y articulados estén, mejor van a funcionar. Es como un cuerpo, ¿no? La cabeza es el planeamiento, el brazo es la inversión pública, ¿no? La parte del estómago es el abastecimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, mi cabeza me dice tiene hambre, pero mi brazo no puede comer? Entonces, no voy a poder alimentarme. Así funcionan los sistemas administrativos. Todos forman parte de un mismo cuerpo y todos cumplen un rol fundamental. Ninguno es menos que el otro. Todos son igual de importantes y transversales para poder brindar un servicio público de calidad. Ahora, vamos a ver, dijimos que son 7, ¿verdad? Vamos a analizar el primero, alumnos. Y si algo han aprendido el día digamos, desde que iniciamos el curso, es que en el Estado se planifica, se programa, siempre con un horizonte de tiempo de preferencia de 3 años, por eso le llamamos multianual, pero básicamente el deber de todo sistema administrativo siempre es planificar de forma estratégica. Correcto, Jaime. Y el caso de la gestión administrativa de recursos humanos no es diferente. Uno de los subsistemas es la planificación de las políticas de recursos humanos. ¿Qué nos dice? Que este subsistema permite organizar la gestión interna de los recursos humanos. A ver, vamos a llevarlo al ejemplo. ¿Qué pasaría si no existiera normas que regulen, que normen, valga la redundancia, los diferentes regímenes de acceso a la función pública? ¿Qué pasaría? Se generaría un caos, ¿verdad? Porque ¿de qué manera regulamos, en primer lugar, cómo las entidades van a convocar a sus funcionarios? Si yo no tengo las reglas escritas, yo no tengo dependiendo de la norma, pero yo no tengo una resolución, no tengo una directiva, no tengo un reglamento que me dice qué modalidades existen para ingresar a la función pública y bajo qué supuestos yo tengo que convocarlo. Entonces, es muy importante que en la gestión de recursos humanos se tenga en consideración y se tenga normado y escrito los procedimientos, las políticas y las directivas que van a administrar los recursos humanos en nuestro país, ¿no? Correcto, Jaime. Muchas veces nos quejamos con razón de que el Estado es una máquina muy burocrática, muy normativa, ¿no? Y a veces hay muchas personas que se desmotivan de trabajar en el Estado porque sienten que el Estado es, a comparación de la empresa privada, es muy lento, es muy procedimental, ¿no? Que te limita tu accionar porque siempre tienes que estar revisando normas, directivas, procedimientos y te dejan un poco delimitado con el hecho de proponer, ¿no? De actuar según tu discrecionalidad. Pero a diferencia del sector privado, que no crean que el sector privado en materia de recursos humanos no tiene sus normas, las tiene, créame que las tiene, ¿no? Pero en el sector público tenemos que ser siempre mucho más exhaustivos, ¿no? Porque el Estado somos todos, los recursos que se manejan del Estado son de todos, ¿no? Y el Estado tiene que tener un orden en particular para funcionar. A veces
excesivo, pero lo que busca el Estado es que ningún proceso quede al aire, ¿no? Que todo lo que tengamos que hacer como funcionarios, como instituciones, esté por escrito y esté normado, sin llegar al abuso de la complejidad y del retraso por motivaciones o por hechos infundados, pero en la mayor parte de casos es necesario que planifiquemos la administración de recursos humanos y cómo lo vamos a planificar a través de políticas, de directivas, de resoluciones, de normas en general que regulen todo este sistema que ya hemos visto que es vasto y que es grande, ¿no? Ese es la razón de ser, el espíritu de este primer subsistema, regularlo, ¿no? Regularlo. ¿Cómo lo regulo? A través de políticas. Y no solamente regularlo, sino también medirlo, ¿no? Y hemos dicho que cómo medimos nosotros las acciones de las entidades públicas, cómo las medimos para ver si son buenas, si fueron efectivas, si hay que mejorar, qué utilizamos para medir las acciones del Estado. Comienza con I. ¿Qué usamos, alumnos? Indicadores, Jessica, perfecto. Usamos indicadores. Y usamos los mismos indicadores para medir todos los sistemas administrativos y todos los procedimientos dentro de sistemas administrativos. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Para cada procedimiento y para cada sistema hay indicadores particulares que son necesarios para evaluar permanentemente si lo que estamos haciendo está funcionando. Es como un negocio. ¿Qué pasa si yo saco adelante un negocio, le inyecté de capital 30,000, al mes estoy en pérdida por 1,000 soles al mes y yo no genero indicadores para medir si tengo una rentabilidad o no? ¿A qué me voy? Me voy a la quiebra. Me voy a la quiebra porque un negocio que no tiene indicadores de desempeño está destinado al fracaso, y un Estado que no mide la eficiencia de sus procesos también. Y de esa parte de generar, de crear indicadores de gestión, está encargado este primer subsistema que se llama planificación de las políticas de recursos humanos. Una pregunta, ¿todos entendimos de qué trata este primer subsistema? Planificación de políticas de recursos humanos. ¿Sí lo entendimos o quieren que dé más ejemplos? Sí lo entendimos, ¿verdad, Diana? ¿Alguien más? ¿Verdad, la Ciela? Ya, quedó perfecto. Ahora, viene un segundo subsistema. ¿Cuál es el segundo subsistema? La organización del trabajo y su distribución. La organización del trabajo y su distribución. A ver, vamos llevando este término del subsistema a la parte práctica y a la parte simple. Si yo trabajo en una entidad, vamos a llamar una entidad, a ver, vamos a mencionar la RENIEC. ¿Ya? La RENIEC no es una entidad pequeña, es una entidad enorme que tiene un montón de direcciones, de subgerencias. Hay subgerencias de capacitación, subgerencias de registro civil. Existe, si ustedes ven el organigrama de la RENIEC, es una entidad enorme, es como el INEI, ¿no? El INEI también tiene, como lo dice Jaime, DIVE, es una entidad bien grande que muchas veces creemos que está abocada solamente a la aplicación de instrumentos que miden ciertos indicadores, pero no, hay una parte también relacionada a las publicaciones, a los compendios, ¿no? O sea, son entidades grandes y complejas. Pero vamos a hablar de un departamento chiquito dentro de una entidad grande, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la RENIEC, ya, específicamente del área de recursos humanos, ¿ya? Y la pregunta es, si yo tengo un área de recursos humanos en todas las entidades, ¿cómo sé cuántas personas necesito y qué funciones deben cumplir cada una de ellas? Pregunta, ¿se definen de acuerdo a la necesidad
del titular de la entidad. Se definen porque llegó un nuevo jefe de recursos humanos y dice, no, ¿sabes qué? En mi gestión yo necesito contratar 20 personas, porque yo necesito a 20 personas, sin más justificación. Entonces, ¿de qué manera se definen el número y las funciones de los servidores públicos que trabajan en una oficina de recursos humanos, por poner un ejemplo? Ya, tú lo has dicho, Jaime, una de las cosas es que reúne el perfil. Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Un trabajador cumple una función, ¿verdad? Y para que cumple una función, tiene que tener una formación para esa función. Si yo voy a ejecutar obras, tengo que tener una información de ingeniería. Si yo voy a diseñar la infraestructura, tengo que tener una formación de arquitecta. Si yo voy a dictar un curso de gestión pública, tengo mínimamente que haber llevado un diplomado o una maestría o haber trabajado en el sector público. Porque si no he hecho esas tres cosas, ¿cómo yo vengo a enseñarles a ustedes? ¿A enseñarles qué? Si todavía yo no he aprendido de eso. Entonces, para cada función hay un profesional con cierta formación. Otra característica que ha dicho Ana Priscila es también un criterio válido, ¿no? La necesidad. ¿Y cómo podemos desglosar la necesidad? En cuanto a la carga del organismo, de la dirección, de la subdirección, ¿no? Por ejemplo, la oficina de recursos humanos siempre es una oficina en la que nunca falta trabajo, ¿no? Nunca van a faltar los conflictos, nunca van a faltar los procesos, o sea, es una oficina con alta demanda en cualquier entidad pública. Entonces, dependiendo de la demanda del trabajo, yo voy a requerir un cierto número de profesionales. Ahora, yo necesitaré, por ejemplo, en la oficina de recursos humanos, solamente administradores. ¿Estaría bien que en una oficina de recursos humanos el 100% de sus trabajadores sean administradores de profesión? No, ¿verdad? Porque la oficina de recursos humanos no solamente está a cargo de la administración del recurso humano, también ve temas de compensaciones, también ve temas de capacitación. Entonces su equipo, psicólogo, porque hay una psicología organizacional que tiene muchas oficinas de recursos humanos, ¿no? Entonces ese equipo, por la naturaleza de las funciones, tiene que ser, tú lo has dicho, Jaime, multidisciplinario. Pero ¿a qué quiero llegar, alumnos? ¿A qué quiero llegar? A que ese proceso mediante el cual se definen cuánto personal necesitamos, qué funciones va a cumplir y qué formación académica debe tener, se llama diseñar el diseño de los puestos. ¿Qué es el diseño de los puestos? Básicamente es el procedimiento mediante el cual la entidad determina la formación, el número y las funciones del personal de un área, de varias áreas o de toda la entidad, ¿no? Ese procedimiento está normado, ese procedimiento está, digamos, establecido por pasos que seguir. Pero si nosotros hablamos específicamente de un instrumento que necesita toda entidad para regular el número, las funciones y el perfil de cada puesto, tenemos el manual de perfiles de puesto. El manual de perfiles de puestos que yo les he traído por acá y les voy a presentar un ejemplo para que ustedes lo vean, porque a mí siempre me gusta hablar con ejemplos, ¿no? Para mí no hay, y más en el Estado, a veces es un poco complicado entender si no revisamos documentos que en el día a día, digamos, en el funcionamiento real del Estado, funcionan, ¿no? Vamos a abrir, por acá lo tengo. No, no, a ver, denme un segundo.
Ya, vamos a abrir, no lo encuentro acá, pero vamos a abrir uno que encontremos, que yo vi uno de salud y lo vamos a ver acá. Ya, vamos a ver. Manual de perfil de puesto de salud. Ya, ahí está. Es el que yo descargué y no sé por alguna razón no lo tengo acá. Me confirma si ve en la pantalla. Este es del año pasado, por ejemplo. Ahora, este manual de perfil de puesto se aprueba necesariamente a través de un acto administrativo. Y este acto administrativo se llama resolución. En el caso de salud, de la presidencia ejecutiva, porque es el titular de la entidad, ¿no? El máximo órgano dentro de la entidad. Ahora, este perfil, este manual de perfiles de puesto, por ejemplo, ¿no? En salud, ¿no? Se ha establecido que para una red asistencial tipo A, que existen muchas en nuestro país, tiene que haber un gerente de red asistencial. Que para por ejemplo, red asistencial tipo B, tiene que haber un director de hospital base, ¿no? Que, por ejemplo, para una secretaría general, tiene que haber un coordinador de extra y cobertura, ¿no? Que, por ejemplo, para la gerencia central de gestión financiera, tiene que haber un ejecutor coactivo. Estos son los nombres de los cargos, ¿no? De los cargos que es salud, a través de su manual de perfiles de puestos aprobado por el titular de la entidad y por otros órganos que intervienen en la elaboración de este documento, han adoptado y aceptado que dentro de la entidad tienen que existir estos funcionarios. Pero más adelante vamos a ver que, por ejemplo, el gerente de la red asistencial, que va a depender de la gerencia central, que pertenece a la red asistencial, tiene una misión y tiene unas funciones. Independientemente de la persona con cierto perfil que va a ingresar a este puesto, tiene que cumplir unas funciones. Por ejemplo, el gerente red asistencial va a tener la función de dirigir, controlar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales a los asegurados y derechohabientes para garantizar la continuidad y oportuna atención. Y así tenemos 27 funciones. Miren su nivel de responsabilidad. Miren su nivel de responsabilidad. Ahora, te dicen, para que tú puedas contratar o convocar a concurso público, dependiendo de si es una plaza que se convoca a concurso o se designa mediante la confianza, tiene que cumplir un perfil. ¿Cuál es el perfil? Que este profesional tiene que tener una formación universitaria completa, ¿no? ¿Qué significa? Que haya ido a la universidad, que haya tramitado su grado y también, acá lo marca, no solamente necesita ser egresado o ser bachiller, no, sino que necesita tener su título como profesional, ¿no? Y además de eso, no solamente cualquier título, ¿no? Sino que tiene que tener el título profesional como médico cirujano, como cirujano dentista o como químico farmacéutico. Y este profesional de cualquiera de las tres especialidades tiene que estar colegiado y habilitado para poder ejercer su profesión. Y además de eso, tiene que tener una maestría, ¿no? Todo eso está regulado acá. Tiene, por ejemplo, que tener un inglés básico, que manejar las herramientas informáticas como Word, el PowerPoint, y tiene que, esas capacitaciones tienen que haber sido en los últimos 10 años. Y bueno, más abajo se especifica la experiencia profesional, de qué, digamos, de qué nivel, como asistente, como especialista, como gerente. Todo eso te lo define, ¿no? Incluso si se requiere ser peruanos, tener una nacionalidad peruana. Y así podríamos ir revisando todos los puestos que están determinados acá, los 23 puestos que componen el manual de perfil de puestos, ¿no? Este es un ejemplo de manual de perfil de puestos. Yo creo que con este ejemplo ya entendimos
¿A qué se refiere este segundo subsistema, que es el subsistema denominado la organización del trabajo y su distribución? O sea, básicamente, el manual de perfil de puesto, ¿no? ¿Cuántos? ¿Qué funciones van a cumplir? ¿Y qué perfil deben tener en cada órgano que compone las instituciones públicas? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, verdad, alumnos? ¿Me ayudan con eso para saber que me estoy dejando entender? Gracias, Graciela. Ya. Seguimos. Vamos revisando dos subsistemas. Dos subsistemas, nos faltan 5. No nos queda mucho tiempo, vamos revisando rápido. Tercero, gestión del empleo. Gestión del empleo, gestión del empleo. ¿A qué nos estaremos refiriendo con eso? Incorpora, dice, el conjunto de políticas y prácticas del personal destinados a gestionar los flujos de los servidores desde la incorporación hasta la vinculación. A ver, en el primer subsistema revisamos cuáles van a ser las políticas, ¿no? Los procedimientos. En el segundo hemos definido qué funciones y qué perfil deben tener los servidores que van a trabajar en una entidad. Pero el tercero, la gestión del empleo, aborda todos los temas vinculados desde que tú contratas a la persona hasta que tú o esa persona decide desvincularse de la entidad. Por ejemplo, ¿cómo incorporamos a una persona o a un grupo de personas en el Estado? ¿Existe una sola manera de hacerlo o existen varias formas de hacerlo? ¿Cómo se define eso? ¿Quién tiene una idea? Les doy un ejemplo, lo que está ahorita en tendencia. En este momento se está realizando el procedimiento de selección para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. La pregunta es, de acuerdo a su norma, ¿ellos son designados por confianza o por un concurso público? En el chat. Me imagino que revisan las noticias, ¿verdad? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia son designados por confianza o ingresan a la carrera, digamos, al Estado mediante un concurso público. ¿Qué dice su norma? Ingresan por un concurso público. Y es un concurso público bien complejo, con varios exámenes, entrevista, evaluación técnica, de conocimientos, legajo, etc. Pero la pregunta es, ¿todos los servidores públicos ingresan por concurso público? ¿Sí o no? ¿Quién conoce otra forma de ingreso al Estado para laborar, para trabajar? ¿Nada? ¿No hay ideas? ¿Qué pasó? Estamos con ánimo de viernes. Bueno, vamos avanzando. Para incorporar a una persona a una entidad, la entidad puede convocar a un concurso público. En otros cargos, o en determinados cargos, mejor dicho, esta persona puede ser incorporado mediante un cargo de confianza. ¿Qué significa tener un cargo de confianza o ser designado por confianza? Significa que tú como profesional, sin pasar un concurso público, pero cumpliendo con el perfil del puesto, puedes ingresar a trabajar en una determinada posición. Por ejemplo, ¿cuál es un cargo de confianza? ¿El gerente general de un gobierno regional es designado por concurso público o por confianza? Por confianza. ¿Cuál es la naturaleza de los cargos de confianza? De que hay ciertos ámbitos en las instituciones en donde se maneja información muy sensible, ¿no? En donde se definen estrategias fundamentales para para la operación de la institución. Entonces, como son cargos estratégicos,
se le da la oportunidad al titular de la entidad para que la persona que ingrese pueda ser de su entera confianza, ¿no? Pueda ser, digamos, ya lo conozca, sepa cuál es su trabajo, conozca que es la persona que cree más conveniente para desarrollar ese cargo, y son designados mediante una resolución definida por el titular de la entidad. Pero esos cargos de confianza no es que yo llamo a mi amigo Pepito Pérez, que de repente no ha concluido la universidad y lo puedo designar de gerente general del gobierno regional. No funciona así. Tú tampoco, digamos, esa potestad no implica que yo pueda elegir a cualquier persona, sino una persona que cumpla los requisitos que estén establecidos en el manual de perfil de puestos de la entidad. Entonces, una vez que la entidad ya organizó la forma en cómo van a ingresar estos servidores públicos, ¿basta solamente con eso? No, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mañana contrato a Luz María Paredes, ella ganó un concurso público para ser especialista ambiental en el INIA, ya. Ganó su plaza por concurso público para ser especialista 2, ¿no? Vamos a meter un puesto. Y su contrato ya lo firmó, y ella va a trabajar bajo el régimen laboral CAS. Ella ha ganado un CAS de 3 meses. Ya. Ella firma su contrato y su fecha de inicio es el día lunes 9 de septiembre. Va a ser su primer día de trabajo. Ella llega a su oficina, se sienta, prende su computadora y empieza a trabajar. ¿O necesita una inducción? ¿Qué creen ustedes? ¿Aló? ¿Alguien está por ahí? Necesita una inducción, correcto. Y esa inducción, lo estaba leyendo en sus comentarios, me perdones, y esa se quedó congelada en mi pantalla. Esa inducción es necesaria para que la nueva funcionaria, nueva servidora, conozca los lineamientos de su entidad, sus principios, conozca los otros órganos que funcionan en su, que funcionan en la entidad, que conozca, por ejemplo, la norma de seguridad y salud en el trabajo, que conozca los principios de ética de la función pública, ¿no? Es necesario que se haga una inducción. Ahora, ¿por qué también es importante que se haga un proceso de inducción? Porque seguramente ella no va a ser la primera que va a trabajar como especialista 2 en la entidad. Seguramente han trabajado otras personas que han hecho una entrega de cargo, ¿no? O que han entregado una documentación de lo actuado, y la persona también lo tiene que revisar, ¿no? Entonces, una vez que yo ya le he dado la inducción al funcionario, ¿quién se carga de esa inducción? Las oficinas de recursos humanos de las entidades, ¿no? Y esas oficinas forman parte de los 3 componentes de la gestión de recursos humanos. Pero no solamente la gestión del empleo está delimitada con la incorporación y con la inducción, sino también con otro proceso que es la desvinculación, ¿no? Cuando tú decides, por ejemplo, renunciar a un CAS, hay que ver las condiciones del CAS, pero vamos a mencionar un CAS general. Yo a Novillus me han presentado otra oferta de trabajo, he ganado un concurso público en otra entidad y he decidido desvincularme, ¿no? Para desvincularte, ¿qué quiere decir? ¿Que yo mañana me levanto y no voy a trabajar? Eso se llama abandono de trabajo. Y en el sector público, en el sector privado funciona igual. Tú no puedes abandonar tu puesto de trabajo. Si tú quieres renunciar, por ejemplo, en el sector privado, con un contrato en planilla, tú estás obligado a presentar tu carta de renuncia un día antes, una semana antes, o ¿cuántos días antes? Si tú trabajas en el sector privado. ¿Cuántos días necesitas presentar? 30 días, ¿no? Claro que tú puedes presentar tu solicitud pidiendo que te exoneren de los 30 días, o que te exoneren de los 30 y lo dejen en 15,
pero de todas maneras tú estás obligado a presentar tu carta de renuncia y a cumplir con las cláusulas de ese contrato. No, de lo contrario, no solamente como profesional vas a dar una pésima imagen, digamos, por ética tu actuación va a ser inmoral, poco ética, ¿no? Porque ¿quién te va a respetar si tú abandonas tu puesto de trabajo de un día para otro? Por muy mal que te vaya en el trabajo, por muy incómodo que te sientas, siempre tienes que dar esa imagen profesional de que respetas esa posición y de que formalmente presentas tu renuncia. En el Estado también funciona así, incluso para personal nombrado. Yo les cuento un caso. Hace algunos años conocí a un amigo que trabajaba en una entidad que se llama Seguro Integral de Salud. Entonces, cuando yo lo conocí, él ejercía un puesto de confianza, él era director del Seguro Integral de Salud de una región, para no nombrar la región, yo lo conocí. Entonces, él me contó un caso que a mí me sorprendió positivamente y creo que es más normal de lo que parece. Él me dice que hace unos 20 años atrás, él se nombró, o sea, por concurso público logró una plaza de nombramiento en la ciudad de Bagua. Él es administrador de profesión y había logrado un puesto nombrado como especialista B de una red de salud pequeña en Bagua, pero era nombrado, ¿no? Y hay muchas personas que aspiran a ser nombrados por la estabilidad que te da, ¿no? Por la, digamos, entre comillas, seguridad que tú tienes como profesional. Entonces, él se nombra, pero en una modalidad en la que pasaban los años y tú no tenías cómo ascender. O sea, él tenía 20 años siendo especialista 2 de una unidad zonal muy pequeña. Nombrado sí, pero siendo un profesional de rango medio en una unidad pequeña. Entonces, cuando él adquiere más experiencia, postula por concurso público, sí, era por concurso público a esta plaza en la que yo lo conocí trabajando. Entonces, lo que pasa también es de que hay funcionarios públicos que están nombrados en un cargo, en una entidad, pero que su remuneración con el pasar de de los años se vuelve insuficiente. Encuentran otra oportunidad y, por ejemplo, piden una licencia sin goce de haber por 12 meses, ¿no? Para ver cómo les dan otro trabajo. Ese procedimiento, ¿a cargo de quién está? A cargo de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. O hay personas que se quedan con su trabajo y deciden renunciar a su plaza. Esa renuncia también tiene un procedimiento y también está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. En pocas palabras, este tercer subsistema de gestión del empleo está enfocado en estar a cargo de todos los procedimientos desde que se incorpora un servidor hasta que se desvincula un servidor. ¿Ok? ¿Entendido? Ya. Tenemos un cuarto subsistema, que es la gestión del rendimiento, que es, yo diría, uno de los subsistemas menos queridos por los profesionales o por los servidores públicos. ¿Por qué? Porque en la gestión del rendimiento se reconoce el aporte de los servidores, pero a partir de una evaluación del desempeño. Y no a muchos servidores les gusta ser evaluados, ¿no? Porque creen que evaluación es sinónimo de despido, ¿no? Pero déjenme decirles, en mi experiencia, no sé en la de ustedes, que yo he conocido muchos servidores nombrados, muy capaces, muy comprometidos con la entidad, pero también he conocido muchos servidores, nombrados o no nombrados, que no tienen una vocación de servicio, que realmente no son eficientes en su trabajo, que las 8 horas de jornada se dedicaron a contestar 2 correos, a ir a tomar un buen desayuno, a demorarse 2 horas en el almuerzo, llegan las 5 de la tarde, 4:59, están con su dedo en el lector para irse. No importa si pasó la Tercera Guerra Mundial, pase lo que pase,
Llega la hora y se van, correcto, no entienden la mística de la institución. Con eso no digo que trabajar en el Estado sea sinónimo de entregar tu vida, de vivir 24/7 en la entidad, porque tampoco es sano, ¿no? Ni siquiera es sano personalmente. Pero se nota que gran parte de los servidores públicos no está comprometido ni es eficiente en su trabajo. ¿Por qué? Porque a ustedes no les aburriría en algún punto ejercer las mismas funciones durante 15 o 20 años. No tener la oportunidad de ascender como servidor, o sea, quedarte siempre en un mismo puesto haciendo las mismas funciones. Eso con los años desmotiva, ¿no? Es un desgaste natural, pero no por eso vas a dejar de hacer tus funciones correctamente, ¿no? Porque llega alguien joven y nuevo, toma, te lanzo mis funciones y con eso yo me desentendí del problema. Entonces, este subsistema de gestión del rendimiento está abocado ¿a qué? A evaluar el desempeño, pero no con una intención punitiva del despido, sino con la intención de generar, de identificar cuáles son esos vacíos y esas falencias que está generando que haya, por ejemplo, servidores que no sean eficientes, que no sean eficaces en su trabajo o tengan quejas, ¿no? Entonces, esa evaluación del desempeño también está a cargo de la gestión, del subsistema gestión de rendimiento. Hasta ahorita vamos evaluando 4. El primero, para hacer recordar, la planificación de las políticas de recursos humanos vinculados a todo el tema de las normas, procedimientos, directivas, la organización del trabajo y su distribución, que básicamente está relacionado con el manual de perfil de puestos, cuántos trabajadores necesito, qué funciones cumple y cuál es su perfil. El tercero, gestión del empleo, que está abocado a todo lo que tiene que ver desde el ingreso de un funcionario hasta su desvinculación. Y el cuarto, gestión del rendimiento, todos los procesos abocados a evaluar el desempeño de los servidores del Estado. Tenemos un quinto subsistema, que es la gestión de la compensación. ¿Qué significa la compensación? ¿Qué significa el subsistema de gestión de la compensación? Básicamente, la compensación, ¿qué es? Es una retribución económica que tú recibes por tu trabajo. Ahora, todos los funcionarios y servidores, el 1,5 millones de trabajadores del Estado, ¿tienen una remuneración igual? ¿De qué depende su remuneración? Alumnos, ¿de qué depende que uno gane más y uno gane menos? ¿Qué creen? ¿Del cargo? Yo les lanzo otra, de la responsabilidad, de su experiencia, del desempeño, de sus funciones. Yo les lanzo otra, de la especialidad que tenga el profesional. ¿Qué más? ¿De qué más depende la remuneración más o menos que reciba un funcionario o un servidor dentro del Estado? Claro, la formación académica también suele ser un indicador para determinar. Entonces, ¿qué es lo que tiene a su cargo este subsistema? Todo lo que esté relacionado a la compensación, o sea, la retribución económica que tienen los funcionarios públicos. Y no todos los funcionarios públicos, lo he repetido desde que iniciamos, tienen el mismo régimen laboral. Existen muchos regímenes laborales y esto tiene directa vinculación con la compensación, porque existen regímenes laborales mejor compensados que otros. Por ejemplo, vamos a hacer una comparativa. Un funcionario que trabaje bajo el decreto legislativo 728, por ejemplo, tiene 14 sueldos. ¿Qué quiere decir? Que en fiestas patrias y en Navidad, esta persona recibe un sueldo adicional a diferencia de otros funcionarios que solamente reciben 300 o 350 soles, ¿no? Que son los, digamos, la bonificación para todos que da el Estado, pero los del decreto legislativo 728 no. Ellos reciben 14 sueldos, los 12 normales y 2 sueldos más, uno en julio y uno en diciembre, ¿no? Además, ¿qué otros beneficios tiene? Por ejemplo, hay muchos CAS
que tienen solamente 15 días de vacaciones, ¿no? Los 728 tienen derecho a 30 días de vacaciones computado un año de trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo del régimen laboral, es diferente la compensación. Y es posible que en una entidad existan funcionarios que realicen la misma función, pero que estén en regímenes laborales diferentes y que por ende ganen diferente. O sea, pueden haber dos personas que realicen igual funciones, pero uno gane más que el otro. Entonces, todo eso está regulado bajo el subsistema de gestión de la compensación. El penúltimo sistema, ¿cuál es? La gestión del desarrollo y la capacitación. El recurso humano de una entidad pública necesita ser capacitado. Ahora, ser capacitado tampoco significa pagarle una maestría en el extranjero al funcionario público. No, no, no. Sino identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades generales en la entidad, elaborar y promover cursos para que los funcionarios estén en permanente capacitación de acuerdo a su especialidad. ¿Y qué instrumento tienen las entidades públicas donde sintetizan las actividades de capacitación que realizarán anualmente? Se llama Plan de Desarrollo de Personas o también conocidos como PDP. Este Plan de Desarrollo de Personas es un instrumento orientado a la planificación de las entidades de la entidad. Y acá les he traído un ejemplo para que vean. Vamos a ponerlo. ¿Dónde está acá? Ya, les voy a mostrar un PDP de migraciones, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Me avisa si lo ven. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven, alumnos? ¿Ven la pantalla, verdad? Ya. Entonces, en la pantalla tenemos un ejemplo del plan de desarrollo de personas de una entidad, que es migraciones, que corresponde al año pasado. Este plan de desarrollo de personas es un documento que es, o que es visado, que es refrendado por los titulares de la entidad y los respectivos órganos, que tiene como función establecer las capacidades y las actividades que se van a realizar para fortalecer las capacidades. Veamos un ejemplo rapidito que nos gane el tiempo. Por aquí están. A ver, vamos a la parte. Ya, por ejemplo. Para el año 2023 se ha programado por un valor de 5.000 soles la capacitación que se llama actualización en gestión pública bajo el enfoque de tesorería, presupuesto y contabilidad. Tiene una serie de beneficiarios que están detallados en el anexo, ¿no? Es un curso de formación laboral destinado, virtual también, destinado a mejorar los conocimientos y las habilidades, ¿no? Hay cursos, por ejemplo, que se llama Actualización en la gestión pública y elaboración de instrumentos de gestión. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? 39.600 soles. Este presupuesto, ¿dónde debe estar costeado? En el plan de presupuesto de la entidad. Tienen que estar certificados, tienen que estar debidamente aprobados. Y así como existen estos cursos, ustedes van a ver varios. Pero estos cursos nacieron porque se le ocurrió al titular de la entidad, o cómo se determinan. ¿Cómo ustedes creen que se determinan qué cursos se van a dictar o que se va a encargar de dictar una entidad? ¿Qué tiene que hacer una entidad? Ya planificar, pero antes de planificar, Jaime tendría que diagnosticar qué elementos necesitan fortalecer los funcionarios de esa entidad y, de acuerdo a eso, planificar. Ahora, claro. Vamos a refrescar la pantalla que se quedó congelada.
Ya, sigamos para ver el último. El último está relacionado a la gestión de las relaciones humanas y sociales. ¿Qué me dice este subsistema? Me dice que comprende las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores referidas a la política y a las prácticas del personal. Y por ahí, cuando hablábamos de las oficinas de recursos humanos, una alumna me hizo mención de la psicología organizacional, ¿verdad? Y eso tiene mucha relación con este subsistema, porque en una entidad, en una sola entidad, conviven decenas y centenas de funcionarios. Y estos funcionarios tienen que vivir en relaciones laborales sanas, ¿no? Por ejemplo, debe existir un comité de acoso laboral donde puedas denunciar acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento laboral, discriminación, ¿no? Muy aparte que cada organización tiene un sindicato, ¿no? Casi la mayoría de las entidades públicas tienen un sindicato al que tú te puedes agremiar, afiliar, pero también, por ejemplo, si trabajas en una entidad, vamos a poner el ANA o el ANIN, entonces también tiene que haber siempre una política en general, en todas las entidades públicas, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay una ley de seguridad y salud en el trabajo que se tiene que implementar. El bienestar social, la cultura y el clima organizacional. Si ustedes han trabajado en entidades públicas, sabrán que hay dinámicas, ¿no? Hay pausas activas, hay actividades de integración, ¿no? Hay, por ejemplo, en el Día del Padre, el Día de la Madre, el aniversario de la entidad, se generan espacios de confraternidad. La pregunta es, ¿estos espacios de confraternidad son sanos? Por supuesto, son muy sanos para poder ratificar el espíritu de convivencia sana que tiene que haber en una organización. Seguramente ustedes en alguna empresa pública o privada han tenido una mala experiencia, ¿no? Una experiencia en la que el clima laboral es muy tenso, es incómodo, es hostil, ¿no? Es incluso abusivo, ¿no? Entonces, tú puedes ser eficiente en un clima laboral adverso, en el sector público o en el privado, para ser general. ¿Puedes o no puedes? ¿Podrías dar tu 150%? No se puede, porque si tú vives en un clima laboral hostigante, estás desenfocado, estás distraído, estás estresado, estás desanimado, estás preocupado. Entonces, el clima laboral tiene un rol fundamental para garantizar también la eficiencia de las actividades ejecutadas por el recurso humano de la entidad. Entonces ya revisamos los 7 subsistemas. Ahora, antes de darle evaluación, nos ha quedado corta, la verdad, la sesión, pero vamos a darle unas pinceladas más a unos elementos rápidos, importantes para cerrar este concepto del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Bueno, servir ¿qué es, alumnos? El órgano, ¿qué dijimos que es servir? El órgano rector del sistema, ¿verdad? Y el órgano rector tiene una serie de funciones, pero ya hemos visto que la mayoría de las funciones de los órganos rectores son casi los mismos en los sistemas administrativos, ¿no? Normativos, de asistencia técnica, formulación de políticas, lo mismo, pero en su especialidad. Pero lo que nos interesa rescatar acá es que servir es el órgano rector del sistema. ¿Qué más? Ahora, voy a tomarme 2 minutos en hablarles de lo primero que les toqué, que es la reforma del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos a partir de la promulgación de la Ley Servir. Miren, alumnos, la Ley Servir tiene 11 años de vigencia. Lamentablemente, es una opinión personal, ¿no? Lamentablemente no ha tenido los resultados esperados, porque se acuerdan que yo les dije que el espíritu de la Ley Servir es lograr que todos los funcionarios públicos transiten del CAS, del 728, del 276, hacia un único régimen de servicio civil. Esa es la expectativa de la reforma. Pero actualmente
¿Sabe qué porcentaje de los trabajadores del sector público está bajo los alcances del régimen del servicio civil? En 11 años, el 1%. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Y hay que decir las cosas como son, es que hay una resistencia a migrar hacia el régimen de servicio civil. ¿Por qué? Porque el régimen del servicio civil tiene otro concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto del Estado y de la función pública en el servicio civil? Un servicio civil es un sistema en el que los funcionarios públicos ingresan de forma meritocrática, de forma especializada, donde hay una línea de carrera para poder ascender. Entonces, esas nuevas variantes que traen el régimen del servicio civil pueden resultarle incómodos a muchas instituciones y a muchos servidores que en otros regímenes están más cómodos y tienen más beneficios por menos formación. No sé si me dejo entender. Son regímenes más flexibles, menos, digamos, es decir, yo puedo estar nombrada en un puesto, de repente solamente con una formación limitada, y como ya estoy nombrado, ya no me preocupo por seguir capacitándome, por tener una especialización, por tener una maestría, porque también no tengo a dónde más aspirar. Entonces, el régimen del servicio civil cambia la forma, y esa forma que no ha tenido mucho éxito de momento es porque hay una resistencia en el Estado y en el cuerpo y en el recurso humano de emigrar y de transitar hacia el régimen de servicio civil. Jaime dice una buena pregunta, plantea una buena pregunta y dice, ¿dónde se puede hacer una línea de carrera en nuestro país? Si tu pregunta está referida a en qué entidad puedo hacer una línea de carrera en nuestro país, actualmente es muy difícil, ¿no? Pero el objetivo de la ley del servicio civil es de que justamente lograr eso, que tú tengas la oportunidad de hacer una línea de carrera. ¿Qué significa, alumnos, hacer una línea de carrera? Para mí una línea de carrera es como una escalera, ¿no? Yo empiezo como asistente, me formo, me capacito, tengo experiencia y soy especialista. Me capacito, me formo, tengo experiencia, soy subgerente. O sea, voy avanzando, y mientras más formación tengo, más funciones tengo, más responsabilidades tengo y también mejor compensación tengo, ¿no? Esa es la línea de carrera que intenta implementar el régimen de servicio civil. Hay todo un procedimiento para transitar, pero básicamente el análisis que hemos visto es que todavía no está en su mejor momento la evolución de este tránsito, ¿no? Hemos mencionado también que el Tribunal del Servicio Civil es un órgano que integra el sistema, que tiene como función la resolución de controversias, ¿no? Es una última instancia administrativa y se compone por un presidente y por vocales. Ahora, esta ley del servicio civil tiene principios, ¿no? Hay un principio de interés general, un principio de mérito, ¿no? El servicio civil tiene un propósito de implementar la meritocracia en todos sus extremos en nuestro país, la transparencia, la rendición de cuentas, la ética, la flexibilidad, ¿no? Y bueno, ya para terminar y para dar el quiz, la ley de servicio civil define los tipos de servidores que tiene el Estado, ¿no? Y los define o los segrega en 4: funcionario público, directivo público, servidor público de carrera y servidor de actividades complementarias, ¿no? En el caso de un funcionario público, por ejemplo, ¿quiénes son funcionarios públicos? Hay funcionarios públicos de tres tipos, perdón. Los de elección popular, directa y universal, quiere decir aquellos que nosotros hacemos funcionarios a partir de nuestro voto. Por ejemplo, congresistas, presidentes, parlamento andino. ¿El gobernador es un funcionario público de elección popular? ¿Sí o no? ¿Sí o no, alumno? ¿Sí o no? Claro, porque lo elegimos a través de un proceso democrático, ¿no? Pero la pregunta es,
a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿los elegimos por un proceso de votación? No. Ellos pasan un proceso de designación en el Congreso. Por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso, ¿verdad? Tienen un periodo de trabajo de 7 años. Son funcionarios públicos porque los designa una entidad, que en este caso es el Congreso de la República. Y ellos ingresan a la función no porque hayan sido elegidos por las personas. Correcto, el contralor es propuesto por el presidente de la República, pero es designado por el Congreso. Y tenemos un tercer tipo de funcionarios públicos que son de designación o de remoción regulada. Por ejemplo, los ministros de Estado. Los ministros de Estado, ¿quién los designa, alumnos? A los ministros. Ahorita han cambiado 4, pero ¿quién lo designa? ¿Y quién le dice chao, adiós, gracias por sus servicios? ¿Quién? ¿Aló? ¿Quién designa a los ministros? El presidente. Es una facultad del presidente, ¿correcto? Ahora, ese ministro yo lo designo por 12 meses, por un mes, por una semana, o por un tiempo que está a mi discrecionalidad como presidente. Está a mi discrecionalidad. Hay ministros que han durado 24 horas, como hay ministros que han durado 1 año o 18 meses, ¿no? Entonces, depende de la voluntad de quien te designó cuánto tiempo tengas en el cargo. Bueno, antes que nos gane el tiempo, vamos con la evaluación, ya para terminar. Espero que les haya sido de utilidad esta sesión. La verdad que se me quedó muy corta para lo que tenía preparado, pero lo importante es que analizamos los subsistemas, que es lo que yo quería que ustedes enfatizaran su atención, y con eso creo que estoy tranquila. Ya, vamos a unirnos. A ver, les paso el link. Mi correo es aubijustitia@gmail.com. El PIN del juego es, ahorita les coloco, 982 74 60. A ver, los espero para cerrar el curso con este interesante Kahoot. La Ciela, Jenny, ya estamos. Los espero, para poder iniciar. A ver si nos unimos algunos más para iniciar. Damos un minuto para iniciar. Ya, vamos que nos gana la hora. Vamos a iniciar con los que haya. Vamos con todo. Con todo. Evaluación final, evaluación sexta. Se ha pasado muy rápido el tiempo, creo yo. Primera pregunta, está facilito, ¿El sistema de gestión de recursos humanos es un sistema funcional? ¿Ustedes creen que será un sistema funcional? Miren que ya lo hemos repetido varias veces, Ojalá que ya no se me confundan nunca más. ¿El sistema de gestión de recursos humanos es un sistema funcional o no? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Y por qué me respondieron 4 verdaderos? Dios mío, se me baja la presión en este momento. No olvidemos, pues siempre se me han confundido en esa pregunta. El sistema de gestión de recursos humanos es un sistema administrativo. Administrativo, ¿por qué? Porque está a cargo de la administración de los recursos y de los recursos del Estado, monetarios, humanos en general. ¿Cuál es el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos? No me fallen. El ente rector.
Ente rector, lo hemos visto varias veces. Ente rector del sistema. Perfecto, servir. Servir es el ente rector del sistema administrativo. No es un elemento integrante del sistema de recursos humanos. ¿Se acuerdan que dijimos que el sistema tiene 3 elementos? El primer elemento es servir. ¿Cuáles son los 2 elementos más? Lo dijimos, pero hay que escoger el que no es un elemento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos. Correcto. La ley del servicio civil no es un elemento. El tribunal sí es un elemento. Los 3 elementos son servir, las oficinas de recursos humanos y el tribunal. Los subsistemas que componen el sistema de gestión de recursos humanos son 7. Son 7. ¿Se acuerdan que hemos estudiado uno por uno? ¿Son 7 o son más? Correcto, son 7, son 7. Siguiente. ¿Cuál es el documento que contiene de forma detallada los perfiles de puestos de una entidad? Lo hemos dicho. ¿Cuál es el documento que dice cuántos, qué funciones y qué perfiles deben tener? Comienza con manual. Sí, manual de perfiles de puestos, correcto. Vamos con la penúltima, no, antepenúltima. ¿Cuál es el subsistema que incorpora las políticas y las prácticas desde su incorporación hasta su desvinculación? Es el tercer subsistema que hemos visto. ¿De acuerdo? Concurso público, inducción, desvinculación. ¿Cómo se llama el subsistema que veía el tema? Gestión de tercer subsistema. Correcto, gestión del empleo. Vamos con la penúltima. ¿Cuál es el subsistema que busca la capacitación y el desarrollo de... No, perdón, el subsistema de gestión del desarrollo busca el desarrollo de capacidades de los servidores? ¿Verdadero o falso? Busca potenciar las habilidades de los servidores, verdadero y falso. ¿Verdadero o falso? Correcto, verdadero, verdadero. Último, no es un principio de la ley del servicio civil. A ver, los ayudo porque nos ganó muy poco el tiempo acá. El mérito sí es un principio. La transparencia también es un principio. La pregunta es, ¿la especialización es un principio o la igualdad de oportunidades? ¿Cuál no es? Correcto. La especialización. A ver, ¿quién encabezó hoy día el podio? Gaby, Graciela y tararán, Jessica. Felicidades. Y una mención honorífica para Ana y para Diana. Bueno, ha sido un honor, de verdad, compartir con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad el curso. Para mí fue una experiencia leccionadora contar con ustedes. Realmente confirmo mi vocación por la docencia y espero cumplir con mi función, que es llegar a los alumnos, ¿no? Y transmitirles lo poco que sé. Así que les deseo muchos éxitos y nos estaremos viendo en un próximo curso que estaré acompañando por aquí en el INTEC. Conmigo, hasta una próxima oportunidad y buen fin de semana para todos y para todas.